Mi esposa confesó su secreto más oscuro en japonés, sin saber que yo era fluido en el idioma. Llevaba 3 años casado con Aiko cuando finalmente quedó embarazada, y estábamos tan emocionados que ella rompió 10 años de no contacto con su madre. «Konnichiwa», exclamó su madre. «Hola», respondí yo. Lo cierto es que hablaba japonés con fluidez, pero siempre me había sentido avergonzado por mi obsesión pasada con el anime y el manga, así que fingí no entender. Su padre estadounidense blanco, Roberto, ya estaba montando una cuna. Lo ayudé y fue entonces cuando lo escuché. Desde la cocina, Aiko y su madre hablaban en japonés rápido. «Mateo, ¿no?», preguntó su madre. «¿Qué harás cuando descubra que es el bebé de Mateo?» Mi mano se congeló en el destornillador. Aiko se rió. «Kira es estúpido. No sabe que es un idiota». «¿Estás bien?». Roberto notó que había parado de trabajar. Dejé que mi voz se quebrara. Solo estoy emocionado, ¿sabes?, pensando en convertirme en padre. Hice que mi voz resonara hacia la cocina. He soñado con esto toda mi vida. Desde la cocina estallaron en risas en japonés. «Pobrecito. Umeo está soñando», sonreí. Verás, había visto docenas de historias de infidelidad en TikTok y sabía que la única salida era dejar que la tramposa cavara su propia tumba. Cuanto más emocional parecía, más munición gratis me daban para destruirlas. Durante los siguientes días, jugué mi papel perfectamente. Dejé mi laptop abierta en páginas de nombres para bebés. Me aseguré de que me vieran leyendo libros sobre paternidad. Ese fin de semana, estábamos viendo anime en el sofá, y un personaje hizo un juego de palabras irresistible en japonés. No pude evitarlo, me reí. Los subtítulos incluso aparecieron. La cabeza de Aiko giró hacia mí. «¿Por qué te reíste?». Su voz era cortante. Mantuve mis ojos en la pantalla. «Oh, la comedia física es divertida». «¿Cómo se cayó?». «Sorwa», murmuró su madre. Eso fue extraño. Aiko estuvo de acuerdo en voz baja. «Sí». Unas noches después, en la cena, decidí girar el cuchillo un poco. Roberto estaba cortando un asado mientras las mujeres ponían la mesa. «¿Sabes?», dije casualmente, alcanzando las papas. Estaba pensando en descargar Duolingo para japonés. Sería bueno entender de qué hablas tú y tu madre. El tenedor de Aiko cayó ruidosamente en su plato. «No». Se aclaró la garganta forzando una sonrisa. «Quiero decir, es muy difícil. Nunca lo aprenderás. ¿Por qué perder el tiempo? El juego real comenzó cuando obtuve mi promoción». «Cariño». Entré por la puerta una noche sabiendo que su madre estaba de visita. «Mi jefe me llamó hoy. Dijo que con el bebé en camino». Hice una pausa dramática. «Estoy recibiendo un bono de $15,000. Aiko me abrazó. «Oh, cariño, eso es maravilloso». Pero en el segundo que fui a revisar la cena, escuché el japonés. «Jugo Sandoru, 15,000. Moto Hikidasudiru, podemos sacarle más». Esa noche, fui más lejos. He estado pensando que tal vez debería tomar un segundo trabajo. Quiero que nuestro bebé tenga todo. Los ojos de Aiko se iluminaron. «¿En serio?». «Podría hacer Uber después del trabajo. Tal vez vender mi colección de juegos. Lo que sea necesario». Ella renunció a su trabajo esa tarde, pero no sin antes enviar un correo electrónico incendiario, llamando a su jefe sexista, a sus compañeros de trabajo incompetentes y a la empresa un infierno tóxico. Me lo mostró orgullosa, como si hubiera hecho algo valiente. ¿Estás segura de que fue prudente?». Pregunté con cuidado. «¿A quién le importa?». «Te tengo a ti». Pero esto es lo que ella no sabía. Ya había encontrado a Mateo. Mi investigador privado lo había localizado, y él estaba muy interesado en saber sobre el bebé por el que había pagado $5,000 para evitar. La reunión familiar fue la obra maestra. Sugerí organizar una celebración por el embarazo para la familia extendida de Aiko, sabiendo que el alcohol aflojaría sus lenguas. «Cuéntales sobre Mateo», instó su madre en japonés después del tercer vaso de vino. «Pensarán que es divertido». Me ocupé con la comida, el teléfono grabando desde mi bolsillo, mientras Aiko se reía con sus primos sobre cómo me estaba engañando. Algunos rieron, otros parecían horrorizados. Su tía intentó callarla, pero Aiko estaba en racha. «Mata ninita, mara onaji, kotosuru. Si quedo embarazada otra vez haré lo mismo». Ahí hice mi movimiento. Entré con aperitivos, sonriendo inexpresivamente. ¿De qué se están riendo todos? Ojalá pudiera entender. El silencio culpable fue ensordecedor. Varios primos no podían mirarme a los ojos. «Solo charlas de chicas», balbuceó Aiko. Aunque acordamos que no tomaría alcohol, pregunté inocentemente sobre bebés. Me encanta hablar de bebés. Aunque no entienda el idioma, puedo sentir la alegría. Esa noche programé un viaje de trabajo para la semana siguiente, asegurándome de que sabían que estaría fuera por 3 días. Lo que ella no sabía era que estaría en la ciudad trabajando con mi abogado y el investigador privado, o que el sistema de seguridad que le había sorprendido tenía grabación de audio en cada habitación. Mientras la besaba al despedirme, ella ya estaba al teléfono con su madre planeando la visita de Jason, un nuevo novio que tenía preparado. A la mañana siguiente me senté en mi coche fuera de una cafetería, el teléfono conectado a mi laptop, transfiriendo los archivos de audio a 3 cuentas diferentes en la nube. Mis manos temblaban mientras escuchaba de nuevo la voz de Aiko diciendo que lo haría todo de nuevo si quedara embarazada una segunda vez. Tuve que pausar la reproducción para respirar a través de la ira que me apretaba el pecho. Esto no era solo evidencia de lo que había hecho, era prueba de quién era realmente. Alguien que me veía como un recurso para explotar en lugar de una persona para respetar. Etiqueté cada archivo con fechas y marcas de tiempo, creando un sistema que me permitiera encontrar conversaciones específicas más tarde si las necesitaba. La grabación de la fiesta familiar fue la más larga. Más de 2 horas de charlas en japonés que incluían al menos 15 minutos de discusión directa sobre Mateo y el bebé. Hice notas en un documento separado, traduciendo frases clave y marcando las marcas de tiempo exactas, donde Aiko o su madre decían algo particularmente condenatorio. Para cuando terminé de organizar todo, era casi mediodía y mi café se había enfriado. Saqué el número de María Whittaker y llamé a su oficina, con el estómago apretado por la energía nerviosa de exponer todo esto para que alguien más lo examinara. Respondió al segundo timbre con un saludo brusco que inmediatamente calmó mis nervios. Le dije que tenía grabaciones de la fiesta familiar y nueva información sobre Jason, y ella dijo que trajera todo lo que tenía y pasara a las 3. Su voz era directa, como si fuera solo otro caso en lugar de mi vida entera cayéndose a pedazos. Y de alguna manera, esa distancia profesional facilitó la respiración. Pasé las siguientes 2 horas en la cafetería revisando mis notas y asegurándome de poder explicar el contexto de cada grabación sin ponerme demasiado emocional. Necesitaba presentar esto claramente, mostrar el patrón de engaño en lugar de solo descargar mi ira en su escritorio. La oficina de María estaba en un centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos, lo que se sentía apropiadamente poco glamoroso para el trabajo de documentar una traición. Dentro, las paredes estaban cubiertas con certificados y algunas fotos genéricas de paisajes,
y María misma estaba sentada detrás de un escritorio lleno de carpetas y una laptop con marcas de café. Tenía unos 50 años, con cabello corto gris y gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello, y me indicó que me sentara mientras sacaba una libreta legal. Le reproduje clips seleccionados de las conversaciones en japonés, pausando después de cada uno para proporcionar mi traducción y explicar quién hablaba. Ella tomó notas con una escritura rápida y eficiente, ocasionalmente pidiéndome que repitiera una sección o aclarara una frase. Cuando llegué a la parte donde la tía de Aiko intentó callarla en la fiesta, María levantó la vista y preguntó si algún otro miembro de la familia parecía incómodo con lo que se decía. Le conté sobre los primos que no podían mirarme a los ojos después, y ella hizo una nota con una estrella al lado. María dejó su pluma y explicó que, aunque las grabaciones podrían no ser admisibles en la corte dependiendo de las leyes del estado, eran increíblemente valiosas para construir una imagen completa e identificar posibles testigos. Dijo: los jueces a menudo ven las grabaciones secretas con sospecha, especialmente en casos de divorcio, y necesitábamos ser estratégicos sobre qué presentábamos y cuándo. Sentí que la frustración subía por mi garganta porque había trabajado tan duro para reunir esta evidencia, pero ella levantó una mano y dijo que eso no hacía que las grabaciones fueran inútiles. Nos decían quién sabía qué y cuándo, lo que significaba que podíamos construir un caso legal a través de mensajes de texto, registros financieros y declaraciones de testigos, en lugar de depender únicamente de la vigilancia. Sugirió que priorizáramos esos canales de evidencia legales, usando las grabaciones como una guía para qué buscar en lugar de como la evidencia misma. Entendí la sabiduría práctica en su enfoque, aunque una parte de mí quería solo reproducir las grabaciones en la corte y ver la cara de Aiko mientras todos escuchaban la verdad. Esa noche, mantuve mi actuación de estar distante pero presente con Aiko, respondiendo a sus preguntas sobre mi día con respuestas vagas sobre proyectos de trabajo y plazos. Ella estaba navegando por sitios web de muebles para bebés en su tableta, pidiéndome mi opinión sobre cunas que todas me parecían básicamente iguales, y di respuestas que eran educadas pero no comprometedoras. Cada palabra que decía se sentía como si ocurriera en una realidad diferente a la que realmente estaba viviendo, como si estuviera viendo una obra donde sabía el final, pero los otros actores no. Me mostró una mesa para cambiar pañales que le gustaba, y asentí, pensando en cómo nunca usaría realmente ninguno de estos muebles. La desconexión entre lo que ella pensaba que estaba pasando y lo que realmente estaba pasando me hacía doler la cabeza, pero mantuve mi rostro neutral y mi voz estable. Cuando preguntó si me sentía bien, le dije que solo estaba cansado por el largo día, y ella aceptó eso sin cuestionar. Programé una consulta con Wallace Greco para la mañana siguiente, un abogado de derecho familiar que María había recomendado, especializado en casos de divorcio complejos que involucran disputas de paternidad. Su evaluación telefónica había sido exhaustiva, haciendo preguntas detalladas sobre la cronología del embarazo de Aiko, cuándo comencé a sospechar del affair y qué evidencia había reunido hasta ahora. Había explicado claramente su estructura de tarifas y me dijo que trajera copias de nuestros estados financieros, el certificado de matrimonio y cualquier documentación relacionada con el embarazo. Pasé la noche organizando documentos en carpetas etiquetadas, creando una cronología de eventos que comenzaba con la madre de Aiko, volviendo a su vida y terminaba con la visita planeada de Jason durante mi falso viaje de trabajo. El acto clínico de organizar papeles y fechas me ayudó a sentir que estaba tomando medidas concretas en lugar de solo ahogarme en la emoción. La oficina de Wallace estaba en un rascacielos del centro, con un vestíbulo que olía a limpiador de alfombras y música de ascensor sonando suavemente desde altavoces ocultos. Su profesionalismo tranquilo inmediatamente me tranquilizó a pesar de las circunstancias. La forma en que me dio un firme apretón de manos y me ofreció café antes de que nos sentáramos a trabajar. Revisó mi documentación metódicamente, haciendo preguntas aclaratorias y tomando notas en su propia libreta legal. Cuando llegamos a las grabaciones, explicó que los desafíos de paternidad eran más efectivos cuando se presentaban inmediatamente después del nacimiento, antes de que firmara cualquier certificado de nacimiento o reconocimiento de paternidad. Me advirtió que las grabaciones de las conversaciones en japonés probablemente serían inadmisibles y podrían incluso trabajar en mi contra si el juez las veía como vigilancia vengativa. Sentí mi mandíbula apretarse ante eso, pero me miró a los ojos y dijo que entendía mi frustración. Solo necesitaba que entendiera la realidad legal dentro de la cual estábamos trabajando. Wallace delineó una secuencia de presentación que comenzaba con la separación legal, seguida de un desafío de paternidad una vez que naciera el bebé y los resultados de ADN estuvieran disponibles. Explicó que existían pruebas de paternidad prenatales, pero los tribunales preferían las pruebas posteriores al nacimiento para procedimientos legales y cualquier prueba que organizara ahora sería solo para mi conocimiento personal. Pregunté sobre proteger mis finanzas mientras tanto y me aconsejó abrir una cuenta bancaria separada y documentar todos los gastos maritales. Dijo que, como cónyuge, antes de cualquier presentación de separación, tenía el derecho legal de transferir la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi propia cuenta y debería hacer eso inmediatamente para evitar que Aiko vaciara las cuentas una vez que se diera cuenta de que sabía la verdad. También recomendó que comenzara a rastrear cada dólar que ella gastara, creando un rastro en papel que mostrara sus patrones de gasto y dependencia financiera. Abrí una nueva cuenta bancaria esa tarde, en una sucursal diferente de nuestro banco donde nadie me reconocería ni lo mencionaría a Aiko. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros, que ascendieron a poco más de $11,000, y sentí una satisfacción sombría al dar este paso concreto. También comencé una hoja de cálculo en mi laptop, registrando cada compra de artículos para bebés que hacía Aiko, cada recibo de supermercado, cada factura de servicios públicos. La naturaleza clínica de esta contabilidad financiera me ayudó a sentir que estaba construyendo un caso en lugar de solo ahogarme en la traición. Cada número que ingresaba era otra pieza de evidencia, otro hecho que apoyaría mi posición cuando todo esto saliera a la luz. Creé fórmulas para calcular su gasto mensual y compararlo con lo que había contribuido cuando aún trabajaba, construyendo una imagen clara de su dependencia financiera. Esa noche, estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Aiko en el teléfono en la sala de estar, hablando en japonés rápido con su madre. Me acerqué más a la puerta, fingiendo revisar algo en la despensa, y la escuché diciendo algo sobre mover dinero a la cuenta de su madre por si acaso. Mi estómago dio un vuelco al darme cuenta de que ya estaba pensando en ocultar activos, lo que significaba que alguna parte de ella sospechaba que yo podría saber algo, o al menos sentía que algo no estaba bien entre nosotros. Hice una nota mental para contarle a Wallace sobre esta conversación en nuestra próxima reunión,
y revisar la actividad de nuestra cuenta diariamente en busca de transferencias inusuales. El hecho de que ya estuviera planeando movimientos defensivos significaba que necesitaba mantenerme por delante de ella, seguir recolectando evidencia y construyendo mi caso antes de que tuviera la oportunidad de cubrir sus huellas o preparar su propia estrategia. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando Aiko estaba dormida antes de abrir mi laptop en la oficina en casa. Inicié sesión en el panel de administración de nuestro enrutador, usando la contraseña que había configurado cuando nos mudamos por primera vez, una contraseña que ella nunca supo que existía. Los registros de conexión cargaron lentamente, mostrando semanas de actividad en columnas ordenadas de direcciones IP y marcas de tiempo. Desplacé los datos buscando patrones y ahí estaba. Desde hace 3 semanas, había videollamadas entre las 11:00 p.m. y la medianoche, siempre después de que me había ido a la cama. La dirección IP de destino era consistente, la misma ubicación desconocida cada vez, y las sesiones duraban entre 30 y 45 minutos. Tomé capturas de pantalla de cada entrada de registro, guardándolas en una carpeta oculta en mi escritorio. Luego envié los archivos por correo electrónico a María, con un breve mensaje pidiéndole que rastreara la IP y confirmara si pertenecía a Jason. Mis manos temblaban ligeramente cuando presioné enviar. Otra pieza de evidencia asegurada. La respuesta de María llegó la tarde siguiente mientras estaba en el trabajo. La dirección IP pertenecía a un complejo de apartamentos en el lado oeste de la ciudad, y ella ya había obtenido el directorio de residentes. Jason Martínez, de 28 años, unidad 3B. También había realizado una verificación de antecedentes. Trabajo de ventas en una empresa tecnológica en el centro, sin antecedentes penales, soltero según sus perfiles de redes sociales donde publicaba selfies en el gimnasio y fotos de su perro. Me senté en mi coche durante el almuerzo leyendo el correo electrónico de María, intentando procesar el extraño triángulo en el que estaba atrapado. Aiko estaba embarazada del bebé de Mateo, casada conmigo, y ya estaba preparando su próxima relación con Jason. La absurdidad de esto habría sido divertida si no estuviera activamente destruyendo mi vida. Reenvié los hallazgos de María a mi correo electrónico personal de respaldo y añadí los detalles de Jason a la hoja de cálculo que estaba manteniendo. Esa noche, busqué en directorios en línea terapeutas especializados en traición, trauma y preparación para el divorcio. Encontré el perfil de Deborah Gay en un sitio web de consejería. Sus credenciales estaban listadas junto con una foto que mostraba a una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello gris. El formulario de ingreso era detallado, preguntando sobre mi estado emocional, si tenía pensamientos de hacerme daño a mí mismo o a otros, mi sistema de apoyo, mis objetivos para la terapia. Lo llené honestamente en el estacionamiento de un supermercado, escribiendo en mi teléfono que estaba enojado y herido, pero no peligroso, solo desesperado por un espacio para procesar esta situación sin derrumbarme o hacer algo estúpido. Envié el formulario y recibí una respuesta automática diciendo que alguien me contactaría dentro de las 24 horas para programar una cita. La oficina de Débora me llamó la mañana siguiente y programé mi primera sesión para el jueves por la tarde. Cuando llegó el día, salí del trabajo temprano y conduje a un pequeño edificio de oficinas cerca del hospital. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas que nadie leía nunca. El tipo de espacio profesional genérico que podría ser un dentista o un contador tan fácilmente como un terapeuta. Débora me recibió en la puerta, estrechándome la mano y llevándome a su oficina donde 2 sillones se enfrentaban con una pequeña mesa entre ellos. Me senté y comencé a hablar. Toda la historia saliendo en una ráfaga. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su rostro neutral pero atento. Cuando terminé, me preguntó qué esperaba lograr con toda esta recolección de evidencia. Le dije que quería exponer a Aiko frente a toda su familia, asegurarme de que todos supieran lo que había hecho. Débora asintió lentamente y preguntó si eso serviría a mi sanación o solo a mi ira. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, asentándose en mi pecho como un peso durante el resto de la sesión y siguiéndome a casa después. No tenía una buena respuesta. Durante la semana siguiente, comencé a sacar cosas de la casa silenciosamente durante mis descansos para el almuerzo. Alquilé una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, uno de esos espacios con control de clima con una puerta enrollable y luces fluorescentes. Primero tomé los álbumes de fotos de mis padres, los libros encuadernados en cuero que mi madre había guardado durante décadas. Luego las cartas que mi padre le escribió a mi madre cuando estaban saliendo, almacenadas en una caja de zapatos en nuestro armario. Agarré algunos muebles que habían pertenecido a mis abuelos, artículos pequeños que cabían en el maletero de mi coche. Cada viaje se sentía como desmantelar la vida que pensé que estaba construyendo, empacando pedazos de mi historia antes de que pudieran convertirse en daño colateral en cualquier confrontación que se avecinara. Fotografié todo mientras lo cargaba en la unidad de almacenamiento, creando un inventario digital en caso de que necesitara pruebas más tarde de qué me pertenecía. Aiko notó la foto de boda faltante el jueves por la noche. Estaba limpiando el estante de la sala cuando se detuvo y miró el espacio vacío donde la foto de mis padres había estado durante 2 años. Gritó preguntando dónde estaba. Su voz era casual pero curiosa. Entré desde la cocina y le dije que la había llevado a reparar el marco, que una esquina se estaba soltando y no quería que cayera y rompiera el vidrio. Aceptó esta explicación de inmediato, asintiendo y pasando a limpiar el siguiente estante. Su fácil aceptación de mi mentira reflejaba exactamente cómo ella me había estado mintiendo durante meses, y sentí una satisfacción sombría al devolverle sus propias tácticas. La foto estaba realmente en mi unidad de almacenamiento, envuelta cuidadosamente en plástico de burbujas y guardada en una caja etiquetada con los nombres de mis padres. María me llamó el viernes con noticias sobre Mateo. Había programado una reunión con él usando un pretexto vago sobre un asunto legal que requería su aporte, sin mencionar a Aiko inicialmente. Mateo había aceptado reunirse en una cafetería del centro el sábado por la mañana, y María me invitó a observar desde la distancia. Podía ver sus reacciones de primera mano sin que él supiera que estaba allí. Acepté de inmediato, preguntando qué debería ponerme para pasar desapercibido. María se rió y dijo que gafas de sol y una gorra de béisbol estarían bien. Solo siéntate lo suficientemente lejos, para que no me notara observándolo. El sábado por la mañana, llegué a la cafetería 20 minutos antes, y tomé una mesa 3 filas atrás de donde María dijo que se sentaría. Llevaba mi gorra de béisbol más vieja, y gafas de sol oscuras. Un periódico abierto frente a mí como si estuviera leyendo. Mateo llegó puntualmente. Un hombre alto en sus 30 con una camisa polo y pantalones khaki, luciendo nervioso mientras escaneaba la sala en busca de María. Ella los saludó para que se acercara a su mesa cerca de la ventana, y los observé estrechar manos y sentarse. Incluso desde esta distancia, podía leer su lenguaje corporal claramente. Al principio parecía confundido.
reclinándose en su silla con los brazos cruzados. Luego María debió mencionar el nombre de Aiko porque toda su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, sus manos yendo a su cabello, pasándolas una y otra vez. Sus piernas comenzaron a moverse bajo la mesa, ese clásico signo de nerviosismo que la gente hace cuando está estresada. Siguió negando con la cabeza, su boca moviéndose rápidamente mientras hablaba, y en un momento puso su rostro en sus manos. Después de unos 40 minutos, María se levantó y estrechó la mano de Mateo nuevamente. Él salió por la puerta principal, caminando rápido como si no pudiera alejarse lo suficientemente pronto. Esperé 5 minutos antes de unirme a María en su mesa, deslizándome en el asiento que Mateo acababa de dejar. Me informó rápidamente manteniendo la voz baja. Mateo había admitido todo, el affair, el pago de $5,000, todo. Dijo que Aiko le había dicho que lo manejaría, y él asumió que eso significaba un aborto o hacer pasar al bebé como hijo de su esposo. Parecía genuinamente sorprendido al saber que ella planeaba quedarse con el bebé, y que yo podría estar descubriendo la verdad. María había grabado toda la conversación con el permiso de Mateo, y dijo que sus declaraciones podrían ser evidencia valiosa si las necesitábamos más tarde. Me entregó una tarjeta de presentación con un código escrito en la parte trasera, explicando que esa era la contraseña para acceder al archivo de audio desde su servidor seguro. Esa noche, me paré en nuestro baño después de que Aiko se había ido a la cama, mirándome en el espejo e intentando practicar lo que diría cuando finalmente la enfrentara. Imaginé revelar que hablaba japonés, viendo su rostro cambiar mientras se daba cuenta de que había entendido cada palabra burlona. Imaginé reproducir las grabaciones, mostrándole la evidencia, haciéndola escuchar la prueba de su propia traición. Pero cada guión que ensayaba se sentía mal. O demasiado dramático como si estuviera actuando en una película, o demasiado débil como si solo estuviera quejándome de mis sentimientos heridos. No podía encontrar el tono correcto, las palabras correctas que transmitieran todo lo que sentía sin disolverse en incoherencia. Intenté diferentes enfoques, tranquilo y clínico, enojado y acusador, herido y traicionado, pero ninguno se sentía auténtico. Después de una hora me rendí y me fui a la cama, quedándome despierto en la oscuridad mientras Aiko dormía a mi lado, todavía practicando conversaciones imposibles en mi cabeza. Wallace llamó temprano la mañana siguiente mientras hacía café y salí al garaje para tomar la llamada. Fue directo al grano preguntando sobre mis planes para el viaje de trabajo y el sistema de seguridad que había mencionado. Luego dijo algo que hizo que mi presión arterial se disparara. Me dijo que necesitaba ser muy cuidadoso con las leyes de grabación en nuestro estado, porque algunos lugares requieren el consentimiento de 2 partes para grabaciones de audio. Si estábamos en un estado de consentimiento de 2 partes, todo lo que había capturado podría ser ilegal y podría enfrentar cargos criminales que destruirían todo mi caso y posiblemente me llevarían a la cárcel. Me senté en mi caja de herramientas, de repente sintiéndome enfermo. La idea de que toda mi recolección de evidencia pudiera volverse en mi contra y ponerme en problemas legales ni siquiera se me había ocurrido. Wallace dijo que investigaría las leyes específicas de nuestro estado y me contactaría en unas horas. Pero debería detenerme de grabar más hasta que lo supiéramos con certeza. Pasé el resto de la mañana buscando en línea, revisando sitios web legales y estatutos estatales, intentando entender la diferencia entre el consentimiento de una parte y de 2 partes. Mis manos temblaban mientras desplazaba página tras página de lenguaje legal. Finalmente, alrededor del mediodía, encontré lo que buscaba. Nuestro estado era un estado de consentimiento de una parte, lo que significaba que podía grabar legalmente cualquier conversación en la que estuviera involucrado o que ocurriera en mi propia casa. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que poner mi cabeza entre mis rodillas. Wallace llamó una hora después para confirmar mi investigación, pero añadió una advertencia que quitó algo de mi alivio. Explicó que aunque las grabaciones fueran legales, los jueces a veces las veían mal si parecían acoso o preparación de tu cónyuge. Necesitaba ser inteligente sobre qué grababa y cómo lo presentaba en la corte. El objetivo era documentar el comportamiento genuino, no engañar a Aiko para que dijera o hiciera algo que normalmente no haría. Le aseguré a Wallace que entendía y que solo usaría las grabaciones para capturar lo que ocurriera naturalmente durante mi falso viaje de trabajo. 2 días después, instalé el sistema de seguridad mientras Aiko estaba en una cita médica. Monté cámaras pequeñas en la sala, la cocina y el pasillo, cada una con capacidad de grabación de audio, escondida en lo que parecía equipo de seguridad doméstica regular. Toda la instalación me tomó unos 90 minutos, y probé cada cámara 2 veces para asegurarme de que la calidad del audio fuera lo suficientemente clara para captar conversaciones. Cuando llegué a casa, le mostré el nuevo sistema con lo que esperaba pareciera orgullo emocionado. Saqué la aplicación en mi teléfono y le expliqué cómo podíamos monitorear la casa de forma remota, revisar las cámaras desde cualquier lugar y recibir alertas si el sistema detectaba movimiento. Le expliqué que con el bebé en camino, quería asegurarme de que nuestra casa fuera lo más segura posible, especialmente cuando tuviera que viajar por trabajo. Ella sonrió y me abrazó, diciendo que eso la hacía sentir más segura sabiendo que teníamos esta protección. No tenía idea de que acababa de aprobar su propia vigilancia. Esa noche, durante una cena tranquila, de repente agarré mi estómago y dejé escapar un grito agudo. Su rostro palideció y se dobló ligeramente en su silla. Mi tenedor cayó ruidosamente en mi plato mientras me levantaba de un salto. Todo mi enojo y planificación olvidados en un instante. Le pregunté qué pasaba, y ella dijo que tenía dolores agudos, peores que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mis manos ya estaban tomando mis llaves y su bolso mientras le decía que íbamos al hospital ahora mismo. La ayudé a llegar al coche, un brazo alrededor de su cintura mientras ella respiraba a través de lo que parecían contracciones. El viaje al hospital tomó 12 minutos, pero se sintió como una hora. Mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos mientras Aiko respiraba en ráfagas cortas a mi lado. En el hospital, la pusieron en una silla de ruedas y la llevaron directamente a ser examinada. Caminé de un lado a otro en el pasillo fuera de su habitación, mi mente corriendo entre la preocupación por su seguridad física y el complicado desastre de nuestra situación. Un médico salió después de unos 30 minutos y explicó que era dolor de ligamento redondo. No parto, una condición común e inofensiva, donde los ligamentos que sostienen el útero se estiran y causan dolores agudos. Querían monitorearla durante otra hora solo para estar seguros, pero el bebé estaba bien y no había peligro inmediato. El alivio y la confusión me golpearon al mismo tiempo, dejándome agotado. En la sala de espera del hospital después, me senté en una silla de plástico incómoda y observé a Aiko dormir en el asiento a mi lado, su mano descansando en su vientre como si estuviera protegiendo al bebé. Incluso en el sueño, algo se movió en mi pecho, una mezcla confusa de ternura y traición que me apretó la garganta. Esta seguía siendo una persona con la que había compartido 3 años de mi vida, alguien a quien había amado y con quien había hecho planes.
incluso si esa persona nunca había existido realmente como yo pensaba. La complejidad de sentirme protector y furioso al mismo tiempo me agotó más que la ira sola. Parecía vulnerable y pequeña bajo la dura iluminación del hospital, y odiaba que una parte de mí aún se preocupara por su bienestar, a pesar de todo lo que había hecho. Roberto llamó la tarde siguiente para preguntar por Aiko, después de que su madre le contara sobre la visita al hospital. Podía escuchar una preocupación genuina en su voz, mientras preguntaba si ella estaba bien y si el bebé estaba bien. Le di la actualización médica y le aseguré que todo estaba bien, solo un susto. Mientras hablábamos, me di cuenta con una sensación pesada en el estómago que Roberto iba a estar devastado cuando supiera la verdad. No había sido más que amable conmigo desde el día que nos conocimos, ayudando con la cuna, tratándome como familia, emocionándose por convertirse en abuelo. La conversación que eventualmente tendría que tener con él, diciéndole que su nieto no era realmente su nieto biológico, me hacía sentir enfermo. No merecía esta traición más que yo. 3 días después, me reuní con Wallace nuevamente en su oficina para finalizar la estrategia para mi falso viaje de trabajo. Extendió una cronología en su escritorio y me guió exactamente por lo que debería pasar durante esos 3 días. Enfatizó varias veces que no debía confrontar a Aiko durante este periodo, sin importar lo que viera o escuchara a través de las cámaras. El objetivo era pura documentación, dejar que revelara sus planes con Jason naturalmente sin ninguna presión o sospecha de mi parte. Wallace explicó que si la confrontaba o intentaba atraparla en el acto, podría parecer una trampa o acoso, lo que debilitaría nuestro caso. Necesitaba solo observar, grabar y documentar todo mientras mantenía mi historia de estar fuera de la ciudad por trabajo. Esa noche en la cena, le conté a Aiko sobre mi viaje de trabajo programado para la semana siguiente. Le expliqué que era una sesión de entrenamiento obligatoria en una ciudad a 3 horas de distancia, algo en lo que mi jefe me había inscrito hace meses y de lo que no podía librarme. Ella hizo solo un par de preguntas básicas sobre cuándo me iría y cuándo regresaría. Luego pareció casi aliviada mientras asentía y volvía a su comida. Ese alivio dolió, pero también confirmó todo lo que ya sabía. Ya estaba planeando cómo usar esos 3 días, ya pensando en la visita de Jason, ya esperando mi ausencia. La noche antes de mi falsa partida, preparé una bolsa de viaje en nuestro dormitorio mientras Aiko veía televisión en la sala. Me aseguré de incluir suficiente ropa y artículos de aseo para que el viaje pareciera real, aunque solo estaría a 20 minutos en un hotel. A la mañana siguiente, la besé al despedirme con el mismo afecto distante que había estado mostrando durante semanas. El tipo de beso que es más hábito que sentimiento. Ella me dijo que condujera con cuidado y le enviara un mensaje cuando llegara, su voz alegre de una manera que me revolvió el estómago. Conduje a un hotel al otro lado de la ciudad. Me registré con mi propio nombre y configuré mi laptop en el escritorio para monitorear las transmisiones de las cámaras de seguridad. La habitación era genérica e impersonal, con paredes beige y una vista al estacionamiento, pero serviría para su propósito. A las 3 horas de mi partida, vi a través de la transmisión de la cámara cómo Aiko sacaba su teléfono y llamaba a su madre. Hablaron en japonés rápido y subí el volumen de mi laptop para captar cada palabra. Aiko le dijo a su madre que Jason vendría mañana por la noche, que todo estaba perfectamente preparado. La voz de su madre llegó a través del altavoz con una nota de precaución, diciendo que algo se sentía mal con mi comportamiento reciente, que tal vez debería ser más cuidadosa. Pero Aiko se rió y desestimó la preocupación por completo. Dijo que yo era demasiado estúpido para darme cuenta de algo, que probablemente solo estaba estresado por convertirme en padre y no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Su madre pareció aceptar esta explicación y pasaron a discutir qué debería cocinar Aiko para la visita de Jason. Cerré mi laptop y miré la pared insípida del hotel, dejando que sus palabras me envolvieran una vez más antes de documentar todo y enviar el archivo a Wallace. A la mañana siguiente, abrí mi laptop de trabajo y me conecté al sistema remoto, configurando hojas de cálculo e informes en un monitor, mientras las transmisiones de las cámaras de seguridad se reproducían en el otro. Cada hora, cambiaba la aplicación de la cámara y veía a Aiko moverse por nuestra casa como si estuviera actuando en una obra que ya había leído. Preparó el desayuno alrededor de las 9:00, desplazándose por su teléfono en la mesa de la cocina. Vio televisión en el sofá durante la mayor parte de la tarde, algún programa de reality que podía ver parpadeando en la pantalla. Alrededor de la 1:00, calentó sobras y las comió parada en el mostrador. A las 3 tuvo una videollamada en su laptop y acerqué la imagen de la cámara para ver su sonrisa y risa con alguien cuyo rostro no podía distinguir del todo. Todo el día fue tan normal y aburrido que me dolía el estómago. Esta era mi esposa haciendo cosas normales de esposa en nuestra casa, excepto que estaba planeando traer a otro hombre mañana, y yo la estaba observando como si fuera una extraña. Sentía como si estuviera mirando a alguien usando el rostro de Aiko, pero no sabía quién estaba realmente dentro. Alrededor de las 6:00, cerré los archivos de trabajo y me preparé para mi cita de terapia, conduciendo al otro lado de la ciudad a la oficina de Débora, en lugar de llamar desde el hotel como solía hacer. Su oficina estaba en un pequeño edificio con una sala de espera que olía a lavanda, y me recibió en la puerta con su expresión tranquila habitual. Nos sentamos en su oficina con la iluminación suave y la máquina de ruido blanco zumbando en la esquina. Le conté sobre el sistema de vigilancia y cómo estaba pasando mis días observando a Aiko a través de cámaras que ella no sabía que grababan audio. Le expliqué que estaba esperando que Jason apareciera para poder documentar todo para el divorcio. Débora escuchó sin interrumpir, luego me preguntó qué haría si la evidencia no fuera tan dramática como esperaba. Su pregunta me hizo detener porque no lo había pensado realmente. Había estado tan enfocado en atrapar a Aiko en el peor momento posible que no había considerado qué pasaría si Jason solo venía a cenar y veían televisión. ¿Y si no había una prueba contundente, solo una infidelidad ordinaria? Débora se inclinó un poco hacia adelante y dijo algo que cambió toda mi perspectiva. Sugirió que estaba enmarcando esto como una misión de venganza, cuando en realidad estaba tratando de protegerme de estar legal y financieramente ligado al hijo de otro hombre. Dijo que recolectar evidencia no era sobre castigo. Era sobre establecer la verdad para poder tomar decisiones informadas sobre mi futuro. La forma en que lo explicó me hizo sentir menos como un tipo espeluznante espiando a su esposa y más como alguien tomando medidas razonables para protegerse. No estaba tratando de destruir a Aiko. Estaba tratando de evitar ser destruido por sus mentiras. Cuando salí de su oficina esa noche, me sentía más centrado de lo que había estado en semanas, como si tuviera permiso para hacer lo que estaba haciendo sin ahogarme en la culpa por ello. El segundo día de mi falso viaje de trabajo comenzó con más trabajo remoto y monitoreo de cámaras. Respondí correos electrónicos y asistí a una videollamada mientras mantenía un ojo en las transmisiones de casa. Aiko parecía más enérgica ese día, limpiando la cocina y lavando ropa. Alrededor de las 5:00, se duchó y se cambió a ropa más bonita.
lo que hizo que mi pulso se acelerara porque sabía lo que venía. A las 7 en punto, la cámara del timbre mostró a Jason caminando hacia nuestra puerta principal, con bolsas de papel que parecían comida para llevar y una botella de vino bajo el brazo. Vi a Aiko abrir la puerta y Jason la besó justo allí en el umbral. No fue un beso rápido, sino un beso real que duró varios segundos. Su mano fue al vientre embarazado de ella y descansó allí como si tuviera todo el derecho de tocarla. Caminaron hacia la sala y cambié las vistas de la cámara para seguirlos. Se acomodaron en el sofá y desempacaron la comida para llevar, algún tipo de comida china por los envases que podía ver. Su lenguaje corporal era tan cómodo y familiar, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro y compartían comida del mismo plato. Esto no era una primera cita ni un affair nervioso. Eran dos personas que habían hecho esto antes, probablemente muchas veces. Estaban jugando a la casita en mi casa real, sentados en mi sofá, comiendo en mi mesa de café, actuando como si esta fuera su vida juntos. Los observé comer y hablar durante aproximadamente una hora, incapaz de escuchar lo que decían, pero viendo lo relajados que parecían ambos. Luego tuve que cerrar la laptop porque mi pecho se sentía apretado y mis manos temblaban. La intimidad doméstica de verlos juntos fue peor de lo que había imaginado. Tomé mi chaqueta y salí, caminando en círculos alrededor del estacionamiento del hotel en el aire frío de la noche. Los autos pasaban por la carretera principal, y me concentré en respirar lentamente, recordándome una y otra vez que esta evidencia era necesaria. Necesitaba esta documentación para el divorcio, para el desafío de paternidad, para todo lo que venía. El dolor que sentía ahora era el precio de proteger mi futuro. Después de unos 20 minutos volví adentro y revisé mi teléfono, viendo un mensaje de María preguntando si estaba disponible para hablar. La llamé y me dijo que había terminado su investigación sobre las finanzas de la familia de Aiko. La madre de Aiko había solicitado la bancarrota hace 7 años y aún tenía una deuda significativa de tarjeta de crédito, según los registros públicos a los que María había accedido. Esta información ayudó a explicar algo de la presión que Aiko podría sentir para asegurar estabilidad financiera a través de mí, aunque no excusaba nada de lo que había hecho. María dijo que este contexto sobre los problemas de dinero de su madre podría ser útil si terminábamos en mediación, mostrando un patrón de desesperación financiera en la familia. La agradecí e hice notas sobre todo lo que me había dicho. El tercer día, empaqué mi habitación de hotel y conduje a casa por la tarde, sincronizando mi llegada para después de haber visto a Jason irse en las cámaras de seguridad. Entré al camino de entrada alrededor de las 4:00 y entré por la puerta principal con mi bolsa de viaje. Aiko salió de la cocina y me abrazó, preguntando cómo fue el entrenamiento. Le di detalles aburridos sobre salas de conferencias y presentaciones de PowerPoint sobre nuevos sistemas de software, todo completamente inventado. Ella parecía relajada y feliz, probablemente aliviada de que la visita de Jason hubiera pasado desapercibida. Hicimos la cena juntos, y ella habló sobre su día, mencionando que había limpiado la casa y visto algunos programas, cuidadosamente omitiendo la parte sobre su novio pasando la noche. Esa noche, después de que nos preparamos para dormir, Aiko se acercó a mí y puso su mano en mi pecho, de una manera que dejaba claras sus intenciones. Me giré ligeramente y le dije que estaba agotado por el viaje y las largas sesiones de entrenamiento. La idea de contacto físico con ella hacía que mi piel se erizara como si mi cuerpo supiera la verdad, incluso mientras fingía ignorancia. Ella pareció herida por un segundo, pero no insistió, solo se giró y se durmió. Me quedé despierto durante horas mirando al techo y contando las semanas hasta que naciera el bebé y finalmente pudiera terminar con esta farsa. A la mañana siguiente, llamé a Wallace y programé una reunión para revisar el metraje de seguridad. En su oficina más tarde ese día, le mostré clips seleccionados de Jason llegando, besando a Aiko y pasando la noche en nuestra casa. Wallace observó cuidadosamente y tomó notas, confirmando que la presencia de Jason combinada con los registros de videollamadas y la declaración escrita de Mateo establecía un claro patrón de engaño continuo. Me recordó que en nuestro estado, el adulterio tenía un impacto limitado en los procedimientos de divorcio, lo que me frustró porque tenía toda esta evidencia que sentía importante, pero no iba a cambiar mucho legalmente. El verdadero problema iba a ser el desafío de paternidad y cualquier reclamo financiero que Aiko pudiera hacer basado en nuestro matrimonio. Wallace sacó una libreta legal y comenzó a redactar lo que llamó un plan de acción posterior al nacimiento. Explicó que el plan incluía una prueba de paternidad inmediata tan pronto como naciera el bebé, presentar una solicitud de separación legal dentro de días de obtener los resultados y solicitar órdenes temporales sobre la división de propiedades y finanzas. La parte más importante era que absolutamente no podía firmar ningún certificado de nacimiento o formulario de reconocimiento de paternidad en el hospital. Wallace enfatizó esto varias veces, diciendo que necesitaba solicitar explícitamente una prueba de ADN antes de reconocer cualquier derecho o responsabilidad parental. Me advirtió que este sería el momento más difícil porque Aiko habría dado a luz y estaría vulnerable y emocional, pero era legalmente necesario para protegerme de ser considerado el padre según la ley estatal. Asentí y tomé notas de todo lo que dijo, sintiendo el peso de lo que venía a sentarse sobre mí como una manta pesada. Pasé la tarde siguiente navegando por los sitios web del hospital y foros médicos, leyendo todo lo que podía encontrar sobre los procedimientos de pruebas de paternidad. La información era bastante directa. Los hospitales podían recolectar muestras de ADN justo después del nacimiento, usando un simple hisopo en la mejilla del bebé y del supuesto padre. El procesamiento estándar tomaba de 3 a 5 días, lo que se sentía como una eternidad cuando imaginaba esperar en ese limbo mientras Aiko se recuperaba, y todos asumían que yo era el padre. Pero había una opción acelerada, resultados en 24 a 48 horas por una tarifa adicional. No dudé antes de decidir que esa sería la ruta que tomaría. El costo no importaba cuando se comparaba con pasar un día más atrapado en la incertidumbre, fingiendo celebrar un hijo que podría no ser mío. Mientras la familia de Aiko observaba y esperaba que firmara documentos que me vincularían legalmente al bebé de otro hombre, marqué 3 servicios de pruebas diferentes y envié la información por correo electrónico a Wallace, pidiéndole que confirmara cuál usaba el hospital y si necesitaba organizar algo con anticipación. Su respuesta llegó en una hora, diciéndome que contactaría al hospital directamente para establecer el protocolo de pruebas y asegurarse de que el personal supiera que no me presentaran formularios de reconocimiento de paternidad hasta que llegaran los resultados. Leer su correo electrónico me dio una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando medidas concretas en lugar de solo recolectar evidencia y esperar. Ese viernes, la madre de Aiko llegó para el fin de semana con 2 maletas y una bolsa llena de ropa para bebés que había estado recolectando. Observé desde la cocina mientras abrazaba a Aiko en la puerta, hablando en japonés rápido sobre lo emocionada que estaba y lo grande que se había puesto el vientre de Aiko.
Se trasladaron a la sala y les llevé té, jugando mi papel de esposo atento mientras estudiaba su dinámica con nueva conciencia. Su madre era controladora de una manera que había notado antes, pero nunca analicé realmente, tocando constantemente el vientre de Aiko y ofreciendo consejos sobre todo, desde posiciones para dormir hasta qué alimentos evitar. Aiko respondía a cada sugerencia con acuerdo inmediato o una sutil rebelión dependiendo de su estado de ánimo, y podía ver el patrón de su relación desarrollándose en tiempo real. Lo que más me llamó la atención fue cómo su madre tocaba el vientre de Aiko constantemente, sus manos siempre buscando esa curva hinchada, pero apenas me miraba durante toda la tarde. Cuando hacía contacto visual, duraba quizás un segundo antes de que desviara la mirada, y entendí que no podía enfrentar del todo a la persona que había ayudado a su hija a engañar. Mantuve mi expresión neutral y les llevé bocadillos, actuando como si no notara la culpa escrita en su rostro cada vez que entraba en la habitación. El sábado por la noche, Roberto vino a cenar, y los cuatro nos sentamos alrededor de la mesa mientras él cortaba un asado que trajo. La conversación se mantuvo ligera al principio, hablando del clima y algún proyecto que Roberto estaba trabajando en su garaje. Pero luego mencionó algo que hizo que todos se quedaran callados. Había estado estableciendo un fondo universitario para su futuro nieto, apartando dinero cada mes desde que anunciamos el embarazo, y quería saber si teníamos alguna preferencia sobre cómo debería estructurarse la cuenta. La mesa quedó completamente en silencio, excepto por el sonido de su cuchillo contra la tabla de cortar. Vi a Aiko y su madre intercambiar una mirada al otro lado de la mesa, una mirada rápida que duró quizás 2 segundos, pero comunicaba todo. Ambas sabían que este bebé podría no ser el nieto biológico de Roberto, que toda su planificación generosa y preparación emocionada podrían ser para un niño que no tenía ninguna conexión de sangre con él. El peso de su engaño, de repente, se sintió más grande que solo lo que me habían hecho a mí. Se extendía a Roberto, este hombre amable que me había recibido en su familia y me había tratado como a un hijo. Siguió hablando sobre el fondo, explicando el interés compuesto y preguntando si queríamos contribuir nosotros mismos, completamente ajeno a la tensión que crepitaba a su alrededor. Me obligué a responder normalmente, agradeciéndole por su generosidad y diciendo que definitivamente contribuiríamos una vez que llegara el bebé. La madre de Aiko se excusó para usar el baño, y capté el brillo de lágrimas en sus ojos mientras dejaba la mesa. Después de la cena, le pedí a Roberto si podía hablar con él sobre algo. Usando decisiones laborales como excusa, salimos al garaje donde guardaba sus herramientas de carpintería y proyectos a medio terminar, el aire oliendo a acerrín y barniz. Escuchó atentamente mientras inventaba preguntas sobre el avance en mi carrera y el equilibrio entre la vida laboral y personal, dándome consejos paternales sobre priorizar a la familia y no dejar que la ambición me consumiera. Parado allí rodeado de sus herramientas y escuchando la preocupación genuina en su voz, me sentí abrumado por el impulso de contarle todo. Las palabras estaban justo ahí en mi garganta, listas para salir sobre el affair de Aiko y Mateo y las conversaciones en japonés, donde se habían burlado de mí. Pero las advertencias de Wallace resonaban en mi cabeza sobre controlar el momento y el método de la revelación, sobre no dejar que la emoción guiara mi estrategia. Así que tragué la verdad y asentí a los consejos de Roberto, aceptando su sabiduría sobre el equilibrio y la familia, mientras sabía que muy pronto tendría que destrozar su mundo con información que le rompería el corazón. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que sería un gran padre y tuve que girarme y fingir examinar una sierra de mesa para que no viera mi rostro. Durante las siguientes semanas, Aiko entró en su tercer trimestre y todo se volvió más difícil para ella físicamente. Se quejaba constantemente de dolores de espalda que la despertaban por la noche, tobillos tan hinchados que sus zapatos regulares no le quedaban, e insomnio que la dejaba agotada e irritable. Proporcioné apoyo práctico como almohadillas térmicas y almohadas adicionales, ayudándola a estar cómoda en la cama y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba, pero mantuve una distancia emocional que no podía ocultar del todo. Ella lo notó, comentando varias veces que parecía diferente o distraído, preguntando si algo estaba mal en el trabajo o si estaba teniendo dudas sobre convertirme en padre. Cada vez que preguntaba, culpaba al estrés del trabajo y a los nervios por el bebé, dándole explicaciones que eran técnicamente ciertas, aunque no fueran la verdadera razón de mi distancia. La verdad era que ya no podía conectar con ella, no podía fingir intimidad o afecto, cuando sabía lo que había hecho y seguía haciendo. Cada toque se sentía mal. Cada conversación se sentía como una actuación, y mantener la fachada me agotaba más que cualquier trabajo físico. La clase prenatal ocurrió un martes por la noche en el hospital donde Aiko eventualmente daría a luz. Nos sentamos en un círculo con otras 6 parejas mientras un instructor demostraba técnicas de respiración y posiciones para el parto. Todos los demás parecían genuinamente emocionados y conectados. Me sentía como un actor en una obra haciendo movimientos que no tenían ningún significado auténtico detrás. El instructor pidió a las parejas que practicaran el toque de apoyo, mostrándonos cómo aplicar presión en la parte baja de la espalda durante las contracciones. Coloqué mis manos en la espalda de Aiko con desapego clínico, siguiendo las instrucciones técnicas, pero sin sentir nada, y ella giró la cabeza para darme una mirada confusa. Las otras parejas estaban riendo y bromeando, los hombres haciendo comentarios nerviosos sobre desmayarse en la sala de partos, mientras sus esposas ponían los ojos en blanco afectuosamente. Me mantuve en silencio durante la mayor parte de la clase, solo hablando cuando se me dirigían directamente, y Aiko seguía mirándome con una expresión que no podía leer del todo. En el camino a casa, volvió a preguntar si estaba bien, y le dije que solo estaba procesando todo y sintiéndome abrumado por la responsabilidad. Ella pareció aceptar esta explicación, extendiendo la mano para apretar mi mano, y la dejé sostenerla mientras mantenía mis ojos en la carretera. María me llamó el lunes siguiente para decir que su informe final de investigación estaba completo. Me reuní con ella en su oficina esa tarde, y me entregó un documento encuadernado que exponía todo con detalle claro y organizado. La cronología del affair de Aiko con Mateo, incluyendo fechas y lugares donde se habían encontrado, el pago de $5,000 que Mateo había hecho con registros bancarios mostrando la transferencia, la relación continua con Jason, documentada a través del metraje de vigilancia de mi sistema de seguridad en casa, y los registros de videollamadas que había sacado de nuestro enrutador, declaraciones de testigos de Mateo admitiendo el affair y el pago, las grabaciones de la reunión familiar, donde Aiko y su madre habían discutido el engaño en japonés. María había organizado todo en una narrativa que podría presentarse a un juez si fuera necesario, completa con exhibiciones y documentación de apoyo. Hojeé las páginas, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y tristeza, viendo la traición de mi esposa reducida a puntos y marcas de tiempo. María me advirtió nuevamente que Wallace seguía siendo cauteloso sobre depender demasiado del metraje de vigilancia, explicando que algunos jueces veían ese tipo de evidencia negativamente, incluso cuando se obtenía legalmente. Pero ella había hecho su trabajo a fondo, dándome cada pieza de información que
podría necesitar para protegerme legal y financieramente. Esa semana, tuve una sesión de terapia con Débora donde me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Qué resultado me satisfaría realmente en este punto? Me senté allí en su oficina intentando articular una respuesta y me di cuenta de que no quería que Aiko sufriera o fuera destruida. Solo quería estar libre. Libre de la obligación legal de criar al hijo de otro hombre. Libre de la responsabilidad financiera de mantener a alguien que me engañó. Libre de ser burlado en un idioma que supuestamente no entendía. Débora me ayudó a trabajar en esto, haciendo preguntas que aclararon mis objetivos reales versus las fantasías de venganza que había estado alimentando. Señaló que mi recolección de evidencia había sido sobre autoprotección, no castigo. Y esa distinción importaba tanto legal como emocionalmente. Al final de la sesión, podía articular claramente que quería una separación limpia con mi dignidad intacta, no destrucción o humillación pública. Esta claridad me ayudó a refinar mi enfoque con Wallace, enfocándome en la protección legal en lugar de una exposición dramática. Salí de la oficina de Débora, sintiéndome más centrado de lo que había estado en semanas, como si finalmente hubiera separado mis necesidades legítimas de mi ira. Creé una nueva cuenta de correo electrónico esa noche, usando un proveedor seguro, y comencé a reenviar documentos importantes a ella. Registros financieros mostrando nuestras cuentas conjuntas y los patrones de gasto de Aiko desde que renunció a su trabajo. El metraje del sistema de seguridad de las visitas de Jason. El informe completo de investigación de María con todas las exhibiciones. Los memorandos de estrategia legal de Wallace y los borradores de los documentos de separación. Todo lo que podría necesitar si Aiko intentara eliminar o destruir evidencia una vez que se diera cuenta de que sabía la verdad. También envié credenciales de acceso a María y Wallace, dándoles permiso para recuperar estos archivos si algo le pasaba a mis cuentas principales o si no podía acceder a ellas yo mismo. El proceso tomó más de una hora, organizando cuidadosamente los archivos y asegurándome de que todo se cargara correctamente. Pero me sentía mejor sabiendo que había múltiples copias de seguridad. Wallace me había advertido que Aiko podría intentar bloquearme de las cuentas conjuntas o esconder activos una vez que se presentaran los documentos de separación. Y ese archivo de correo electrónico me daba un seguro contra esa posibilidad. La fecha de parto de Aiko estaba ahora a solo 2 semanas, y la casa se llenó de suministros para bebés que se sentían como accesorios en una producción teatral. Pasé una tarde de sábado ensamblando la cuna que Roberto había comprado, siguiendo las instrucciones y apretando tornillos mientras sabía que probablemente nunca usaría este mobiliario. El asiento del coche estaba en su caja en el garaje, esperando ser instalado. Ropa diminuta colgaba en el armario de la nursery, organizada por tamaño. Me movía por estas tareas mecánicamente, preparando un hogar para un bebé que no criaría, y la desconexión entre mis acciones y mi conocimiento creaba un estado onírico donde nada se sentía del todo real. Aiko entró mientras trabajaba en la cuna y se quedó en la puerta observándome, su mano descansando en su vientre. Preguntó si estaba emocionado y dije que sí, manteniendo mi voz estable. Se acercó más y me rodeó con sus brazos desde atrás, o lo intentó dado su tamaño, y me quedé allí dejándola abrazarme mientras miraba la cuna a medio armar y contaba los días hasta que finalmente pudiera terminar con esta actuación. El correo electrónico de Wallace llegó un jueves por la mañana con el asunto: documentos para revisión. Abrí el archivo adjunto y pasé las siguientes 2 horas leyendo un lenguaje legal que hacía que todo se sintiera repentinamente real de una manera que el metraje de vigilancia nunca había logrado. La petición de separación legal exponía los fundamentos y solicitaba órdenes temporales. El documento de desafío de paternidad declaraba formalmente mi negativa a reconocer la paternidad y solicitaba pruebas de ADN para establecer al padre biológico. Cada párrafo era clínico y preciso, convirtiendo meses de traición en cláusulas numeradas y declaraciones de por tanto. Hice notas en los márgenes, principalmente pequeños cambios de redacción que Wallace había sugerido que revisara. Una sección solicitaba que no se me considerara financieramente responsable de los costos médicos relacionados con el parto o el cuidado postnatal. Otra pedía a la corte que restringiera a Aiko de vender o esconder activos maritales durante el periodo de separación. Aprobé todo con mis ediciones y respondí a Wallace autorizándolo a presentar el momento en que tuviéramos los resultados de las pruebas de paternidad. Los documentos estaban en una carpeta en su escritorio, listos para ir, solo esperando la prueba científica de lo que ya sabía. 3 noches después desperté con Aiko sacudiéndome el hombro. Su rostro estaba tenso de dolor y me dijo que las contracciones habían comenzado. Revisé mi teléfono y vi que eran las 2:17 am. Cronometré la siguiente contracción y luego la siguiente, confirmando que estaban a 7 minutos de distancia, como la clase prenatal nos había enseñado a observar. Me levanté y me moví por la casa con energía enfocada, empacando su bolsa para el hospital con los artículos de la lista de verificación que habíamos preparado semanas atrás. Ropa cómoda, artículos de aseo, cargador de teléfono, el atuendo para llevar al bebé a casa. Aiko se aferró al mostrador del baño durante otra contracción y me paré detrás de ella, aplicando presión en su espalda baja como habíamos practicado. Cuando pasó la contracción, la ayudé a llegar al coche y conduje al hospital con ambas manos firmes en el volante. Ella extendió la mano y agarró mi mano durante la siguiente contracción, apretando tan fuerte que mis dedos se entumecieron. Apreté de vuelta porque, sin importar qué más fuera cierto entre nosotros, ella seguía siendo un ser humano en verdadero dolor, y no podía simplemente apagar la compasión básica. El hospital la admitió rápidamente y la instaló en una sala de partos. Las contracciones se volvían más fuertes y más cercanas, y me quedé justo al lado de la cama, ayudándola a respirar a través de cada una. Las técnicas de respiración de la clase prenatal realmente ayudaron, y conté en voz alta mientras ella se concentraba en el ritmo. Cuando quería trozos de hielo, los conseguí. Cuando necesitaba a la enfermera, la llamé. Cuando el médico vino a revisar su progreso, hice preguntas sobre las opciones de manejo del dolor, porque Aiko me había dicho semanas atrás que quería una epidural. El personal médico se movía a nuestro alrededor con eficiencia practicada, monitoreando el ritmo cardíaco del bebé y los signos vitales de Aiko. Alrededor de la hora 8, Roberto y la madre de Aiko llegaron. Roberto me abrazó y preguntó cómo estaba ella, y le di actualizaciones sobre centímetros dilatados y la epidural que había sido colocada 1 hora antes. Los 4 nos instalamos en una vigilia que probablemente parecía completamente normal para cualquiera que observara. Roberto se sentó en la silla de la esquina leyendo noticias en su teléfono. La madre de Aiko estaba cerca de la cama, hablando en voz baja con su hija en japonés. Me quedé cerca de Aiko, limpiando su frente con un paño fresco y ayudándola a cambiar de posición cuando le dolía la espalda. Varias veces capté la mirada de Roberto al otro lado de la habitación, y el calor y la gratitud que vi allí hicieron que mi pecho doliera físicamente porque sabía que esa mirada pronto desaparecería. El bebé nació a las 6:47 pm, después de 2 horas de empujar que dejaron a Aiko agotada y temblando.
El médico anunció que era un niño y llamó el peso a 7 libras 3 onzas. El equipo médico lo limpió rápidamente y luego lo colocó en el pecho de Aiko para el contacto piel con piel. La habitación se llenó de lágrimas y felicitaciones. Roberto estaba llorando y tomando fotos. La madre de Aiko hablaba en japonés rápido sobre lo hermoso que era. Las enfermeras sonreían y elogiaban a Aiko por su arduo trabajo. Me quedé ligeramente apartado de la cama, observando este momento que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero que se sentía más como asistir a un funeral. El bebé hacía pequeños ruidos y movía sus diminutas manos. Aiko estaba llorando y sonriendo al mismo tiempo. Todos estaban tan enfocados en la nueva vida en la habitación que nadie notó que no me había acercado ni extendido la mano para tocarlo. Unos 30 minutos después de que el equipo médico terminara sus controles posparto inmediatos, una enfermera entró con un portapapeles. Me sonrió y comenzó a explicar el papeleo del certificado de nacimiento, señalando las líneas donde necesitaría firmar para ser listado como el padre legal. Miré el formulario y luego a la enfermera, y le dije en voz baja que quería organizar una prueba de paternidad antes de firmar cualquier cosa. Mi voz estaba tranquila, pero las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. La cabeza de Aiko giró hacia mí, su rostro agotado de repente alerta con una expresión que nunca había visto antes. Su madre comenzó a hablar rápidamente en japonés, preguntando qué estaba pasando. ¿Qué acabo de decir? Me giré para enfrentarla y respondí en japonés fluido que me gustaría establecer la paternidad antes de aceptar la responsabilidad legal por el niño. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro mientras se daba cuenta de que había entendido cada palabra que ella y Aiko habían dicho durante meses. La habitación quedó completamente en silencio, excepto por los pequeños ruidos que hacía el bebé. Aiko me miró fijamente y observé cómo su expresión pasaba por shock, luego miedo, luego algo calculador mientras su mente corría para descifrar cuánto sabía y desde cuándo lo sabía. La cara de su madre se había puesto blanca y se aferró al riel de la cama como si fuera a caerse. Roberto miró entre todos nosotros con una creciente confusión, claramente sintiendo que algo estaba muy mal, pero sin entender qué. Mantuve mis ojos en Aiko y repetí en inglés que estaba solicitando una prueba de paternidad, lo cual era mi derecho legal como padre presunto. Mi voz se mantuvo nivelada y factual, sin revelar nada sobre los meses de vigilancia y recolección de evidencia. La enfermera se movió incómoda, claramente no esperando un drama familiar durante lo que debería haber sido un momento feliz. La enfermera se aclaró la garganta y explicó en un tono profesional que el hospital podía recolectar muestras de ADN para pruebas de paternidad. Sacó un formulario diferente y comenzó a describir el proceso mientras Aiko solo me miraba con lágrimas corriendo por su rostro. La enfermera mencionó que ofrecían un procesamiento acelerado que podía proporcionar resultados en 24 a 48 horas en lugar de los 3 a 5 días estándar. Le dije que quería la opción más rápida disponible y que pagaría cualquier costo adicional. Aiko comenzó a llorar más fuerte y no podía decir si las lágrimas eran por agotamiento, dolor, miedo o quizás incluso remordimiento real. Su madre le hablaba en japonés nuevamente, preguntando qué debería hacer, pero las ignoré a ambas. La enfermera parecía muy incómoda ahora y dijo que conseguiría los materiales necesarios para la recolección de ADN y traería los formularios de consentimiento. Cuando la enfermera regresó unos 10 minutos después, traía 2 kits de recolección sellados. Explicó el proceso y luego hisopó el interior de la mejilla del bebé, sellando esa muestra en su contenedor con etiquetas y mi firma como testigo. Luego hisopó el interior de mi mejilla y selló esa muestra por separado. Ambos contenedores fueron a un sobre más grande que iría al laboratorio. Me hizo firmar formularios de consentimiento en iniciales en varios lugares, confirmando que entendía el proceso y los costos. Cuando todo el papeleo estuvo hecho, le dije a Aiko que me quedaría en otro lugar hasta que llegaran los resultados. Mencioné que ya había empacado algunas de mis cosas de la casa. Su madre intentó hablarme en japonés, tal vez olvidando en su pánico que acababa de revelar mi fluidez, o tal vez ya no le importaba. La ignoré completamente y me giré hacia Roberto en su lugar. Le pedí a Roberto si podía salir al pasillo conmigo. Asintió y me siguió fuera de la sala de partos hacia la brillante iluminación fluorescente del corredor del hospital. Caminamos un poco por el pasillo lejos de la habitación y me giré para enfrentarlo. Le dije lo más suavemente que pude que había preguntas sobre la paternidad del bebé. No le di todos los detalles, ni ofrecí reproducirle el metraje de vigilancia que tenía en mi teléfono. Solo expliqué que tenía razones para creer que el niño podría no ser mío biológicamente y que necesitaba establecer la verdad antes de aceptar la responsabilidad legal. La cara de Roberto simplemente se derrumbó. Se apoyó contra la pared como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Su mano subió para cubrir su boca y cerró los ojos. Roberto abrió los ojos y me preguntó directamente si pensaba que Aiko me había engañado. Le dije que sí. Tenía evidencia de un affair y creía que el padre biológico era alguien llamado Mateo. Cerró los ojos nuevamente y tomó varias respiraciones profundas, su pecho subiendo y bajando, como si estuviera intentando estabilizarse. Luego preguntó si estaba seguro de esto. Le conté sobre las conversaciones en japonés que había entendido, sobre los hallazgos del investigador privado, sobre la admisión de Mateo respecto al pago de $5,000 para evitar la responsabilidad. Observé la cara de Roberto mientras hablaba y parecía envejecer 10 años en el espacio de 10 minutos. Sus hombros se hundieron y aparecieron nuevas líneas alrededor de sus ojos y boca. Cuando terminé de hablar, solo se quedó allí contra la pared, mirando al suelo e intentando procesar que su hija había mentido a todos y que el nieto por el que había estado tan emocionado no era biológicamente su nieto en absoluto. Dejé el hospital esa noche y conduje directamente al hotel donde había estado quedándome durante mi falso viaje de trabajo. La habitación se sentía diferente ahora, menos como un escondite y más como una sala de espera para todo mi futuro. Conecté mi teléfono y abrí mi laptop, creando una carpeta para los resultados de paternidad que llegarían en los próximos días. Mi teléfono vibró casi inmediatamente con un mensaje de Aiko preguntando dónde iba. Escribí de vuelta que necesitaba espacio y que me pondría en contacto respecto a su recuperación. Ella llamó 2 veces en 10 minutos, pero dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. La tercera llamada vino del número de su madre y la bloqueé sin escuchar. María envió un mensaje alrededor de las 10 p.m., preguntando si estaba bien y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, solo esperando, y ella prometió volver a contactarme mañana. Wallace envió un correo electrónico confirmando que tenía los documentos de separación listos para presentar en el momento en que tuviéramos la confirmación de ADN. Incluyó un borrador de las órdenes temporales solicitando la división de propiedades y protección de activos. Leí el lenguaje legal 3 veces, asegurándome de entender cada párrafo. Mi teléfono vibró nuevamente con otra llamada de Aiko.
Apagué el sonido y lo puse boca abajo en la mesita de noche. A la mañana siguiente, me desperté con 7 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto. La mayoría eran de Aiko pidiéndome que regresara y hablara. 2 eran de su madre en un inglés quebrado diciendo que estaba siendo cruel. Uno era de Roberto preguntando si estaba a salvo y si podíamos hablar cuando estuviera listo. Respondí solo a Roberto, diciéndole que apreciaba su preocupación y que lo llamaría pronto. Pasé el día trabajando desde la habitación del hotel, tomando videollamadas con mi cámara de laptop angulada para ocultar los muebles genéricos del hotel detrás de mí. Mi jefe preguntó si todo estaba bien con el bebé, y dije que había algunas complicaciones que estábamos resolviendo. Entre reuniones revisé mi correo electrónico cada 15 minutos, actualizando la bandeja de entrada, aunque sabía que el laboratorio dijo que los resultados tomarían un mínimo de 3 días. María llamó alrededor del almuerzo y respondí. Preguntó cómo estaba aguantando y le dije honestamente que me sentía entumecido. Dijo que eso era normal, que estaba en shock y que la espera a menudo era más difícil que el saber. La agradecí por contactarme y prometió llamar nuevamente mañana. Aiko envió un mensaje diciendo que estaba asustada y no entendía por qué estaba haciendo esto. No respondí. Su madre envió un mensaje desde un número diferente, diciendo que estaba destruyendo a la familia. También bloqueé ese. Wallace llamó por la noche para repasar la cronología una vez que tuviéramos resultados. Explicó que la entrega de documentos ocurriría dentro de horas de la presentación, que Aiko sería notificada en la casa de su madre donde se estaba recuperando. Preguntó si estaba preparado para su reacción, y dije que sí. El tercer día comenzó con mi alarma a las 6:00 am. Aunque apenas había dormido, revisé mi correo electrónico antes de siquiera levantarme de la cama y lo vi. El asunto decía, resultados de la prueba de ADN, y mi mano tembló mientras abría el archivo adjunto. El documento era clínico y oficial, lleno de lenguaje técnico sobre marcadores genéticos y cálculos de probabilidad. Pero la conclusión estaba clara en texto en negrita al final. Basado en el análisis genético, la probabilidad de paternidad es 0.001%, efectivamente excluyendo al hombre probado como el padre biológico. Me senté en el borde de la cama del hotel mirando la pantalla. Sabía que esto venía, había estado seguro de ello durante semanas, pero ver la prueba científica lo hizo real de una manera que el metraje de vigilancia y los investigadores privados nunca habían logrado. Esta era una evidencia que se sostendría en la corte, que me protegería legalmente, que terminaría mi matrimonio y eliminaría cualquier obligación hacia este niño. Sentí que el alivio me envolvía, luego el duelo justo detrás. Este era el futuro que había imaginado durante 3 años, el bebé para el que me había preparado, la familia que quería. Y todo estaba construido sobre mentiras. Reenvié el correo electrónico a Wallace con un mensaje de una palabra. Presentar. Luego lo reenvié a María con un agradecimiento por su ayuda. Luego me senté en la tranquila habitación del hotel y lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. Wallace llamó 2 horas después para confirmar que los documentos estaban presentados y que un servidor de procesos estaba en camino a la casa de la madre de Aiko. Explicó que los documentos incluían la separación legal, el desestablecimiento de paternidad y la solicitud de órdenes temporales. Aiko tendría 30 días para responder, pero la audiencia de órdenes temporales sería programada dentro de 2 semanas. Preguntó si quería que estuviera presente cuando llamara a Roberto, y dije que no, necesitaba hacer eso yo mismo. Saqué el número de Roberto y lo miré durante 5 minutos antes de que pudiera obligarme a presionar llamar. Respondió al segundo timbre. Le dije que los resultados estaban listos y pregunté si quería que le enviara una copia. Su voz estaba baja cuando dijo que no, que me creía, que no necesitaba ver los números. Lo escuché tomar una respiración temblorosa, y luego su voz se quebró. Preguntó si estaba seguro de que el padre era Mateo, y dije que sí, que Mateo había admitido el affair y el pago para evitar la responsabilidad. Roberto estuvo en silencio durante mucho tiempo, y podía escucharlo llorando. Finalmente preguntó si planeaba contarle a Mateo sobre los resultados. Dije que lo estaba considerando, pero no había decidido aún, que Mateo tenía derecho a saber, pero no estaba seguro si era mi responsabilidad decírselo. Roberto dijo que entendía y que lo lamentaba, que había criado a su hija mejor que esto, y no sabía dónde había fallado. Le dije que esto no era su culpa, y que esperaba que pudiéramos seguir en contacto. Dijo que le gustaría eso, y luego la llamada terminó. 3 días después de que los documentos fueran entregados, Aiko envió un mensaje preguntando si me reuniría con ella en persona. Acepté en una cafetería cerca del hospital, un lugar público neutral donde ninguno de los dos podía hacer una escena. Llegué temprano y me senté en una cabina de esquina frente a la puerta. Ella entró 15 minutos después luciendo más pequeña de lo que recordaba. Su rostro estaba cansado, y su ropa colgaba suelta en su cuerpo postparto. Me vio y caminó lentamente, deslizándose en la cabina frente a mí. Esperé a que hablara primero, pero solo miró sus manos. Finalmente, comencé a hablar en una voz tranquila y medida. Le dije que sabía sobre Mateo, sobre el affair, sobre los $5,000 que él le pagó. Le dije que sabía sobre Jason, y los planes que había hecho durante mi viaje de trabajo. Le conté sobre todas las conversaciones en japonés donde se había burlado de mí y reído sobre sacarme dinero. Su rostro palideció y abrió la boca, pero no salió nada. Seguí adelante. Le dije que había entendido cada palabra que ella y su madre habían dicho desde el principio, que hablaba japonés con fluidez y lo había ocultado porque estaba avergonzado de mi fase de anime. Le dije que tenía grabaciones, declaraciones de testigos y ahora pruebas de ADN que demostraban que el bebé no era mío. Ella comenzó a negar todo al principio, diciendo que las grabaciones eran falsas o que había malentendido el japonés. Solo la miré y esperé. Luego cambió a minimizar, diciendo que solo fue un error con Mateo y que Jason era solo un amigo. Mantuve mi rostro neutral y no dije nada. Luego comenzó a culpar a su madre, diciendo que su madre la había presionado y le había dado malos consejos sobre asegurar la estabilidad financiera. Todavía no respondí. Finalmente, comenzó a llorar y a disculparse, diciendo que había tomado decisiones terribles y que lo sentía, y que aún me amaba. Escuché todo sin interrumpir, dejándola pasar por cada enfoque hasta que se quedó sin cosas que decir. Luego hablé. Expliqué que el proceso legal estaba avanzando, que no firmaría ningún documento de paternidad y que ella necesitaba contactar a Mateo sobre sus responsabilidades como padre biológico. Preguntó entre lágrimas si había alguna posibilidad de que pudiéramos resolver las cosas, si podíamos ir a consejería o si podía perdonarla. Le dije honestamente que la confianza estaba completamente destruida, que no podía estar casado con alguien que me había mentido en un idioma que pensaba que no entendía, que se había burlado de mí con su familia,
que había planeado seguir sacándome dinero mientras veía a otros hombres. Puso su rostro en sus manos y sollozó. Me levanté, dejé dinero para ambos cafés y salí. Contacté a Mateo a través de María al día siguiente, enviándole los resultados de paternidad y la información de contacto de Aiko por correo electrónico seguro. Escribí que no estaba tratando de forzarlo a ninguna acción en particular, pero que merecía saber la verdad sobre su hijo biológico. Expliqué que había desestablecido legalmente la paternidad y que necesitaría resolver los arreglos de manutención directamente con él. María reenvió su respuesta 2 días después. Mateo dijo que necesitaba tiempo para procesar esta información y consultar con su propio abogado antes de decidir qué hacer. Me agradeció por informarle y se disculpó por toda la situación. Respondí a través de María que entendía y que no tenía resentimientos personales hacia él. El affair fue entre él y Aiko, y la manutención del niño era entre él y el Estado. Yo había terminado con todo eso. 2 meses después, vivía en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad, un lugar de una habitación con buena luz y un pequeño balcón. Había sacado mis cosas de la casa mientras Aiko estaba con su madre, tomando solo lo que era mío y dejando todo lo relacionado con el bebé. Los procedimientos de divorcio avanzaban lentamente por el sistema judicial, y Wallace dijo que probablemente tomaría varios meses más para finalizar. Asistía a sesiones de terapia con Débora cada semana, trabajando en la traición, el duelo y la ira. Ella me estaba ayudando a separar el dolor legítimo de las fantasías de venganza destructivas, ayudándome a construir una vida basada en la verdad en lugar del engaño. Me había inscrito en una clase avanzada de idioma japonés en el colegio comunitario, finalmente admitiendo a la gente que hablaba el idioma e incluso explicando por qué lo había ocultado durante tanto tiempo. Mis compañeros de clase pensaron que la historia era increíble, y varios de ellos me siguieron en redes sociales después de que publiqué al respecto. Roberto y yo nos encontrábamos para tomar café cada 2 semanas. 2 hombres procesando el duelo y la traición juntos. No hablábamos mucho de Aiko ni del bebé, solo nos sentábamos juntos y compartíamos el entendimiento silencioso de personas que ambos habían perdido algo. Nuestra relación nunca sería lo que fue cuando pensó que iba a ser su yerno, pero había un respeto entre nosotros que se sentía honesto. Todavía no estaba bien, y algunos días eran más difíciles que otros. Me despertaba enojado o triste o simplemente entumecido, pero estaba libre del gaslighting y las burlas y el engaño elaborado. Estaba construyendo una vida donde no tenía que fingir ni esconderme ni hacerme el tonto. Esa libertad valía cada pedazo de dolor que tomó llegar aquí. Así que, sí, esa es la historia. Solo una de esas historias cotidianas que de alguna manera se queda contigo. Gracias por quedarte. Siempre es un buen momento tenerte aquí. Vuelve cuando quieras ponerte al día.